Mi hermana me recibió después del divorcio, ahora les dice a todos que me salvó la vida, yo finjo que le creo. Soy una mujer de 33 años llamada Mariela, y esto pasó justo después de mi divorcio. Después de 6 años de matrimonio, mi ex esposo me tomó totalmente por sorpresa, vació todos nuestros ahorros conjuntos y me dejó con apenas lo suficiente para pagar 2 meses de renta, ni tiempo tuve para prepararme. El contrato del apartamento estaba a su nombre y me dio una semana para irme, no tenía fuerzas para pelear, estaba agotada emocionalmente, sin un centavo y muerta de vergüenza de contarle a alguien lo mal que estaban las cosas. Claudia, mi hermana mayor por 3 años, me dijo que me fuera a vivir con ella. Vivía como a 1 hora de Ciudad de México, en un barrio bastante tranquilo, con su esposo Daniel y su hija Lupita, que acababa de cumplir 7 años, y su casa parecía sacada de un anuncio de bienes raíces. Piso de madera brillante, cocina americana, ventanales enormes por donde entraba un montón de sol, hasta tenía un columpio en el jardín. Me dio el cuarto de invitados sin pensarlo 2 veces, diciendo que estaba orgullosa de mí por haber salido de algo tan tóxico. Se la pasaba diciéndole a la gente que yo era fuerte. En las primeras semanas hasta parecía que por fin me había tocado un poco de suerte. Me instalé en el cuarto de huéspedes, metí mi vida en una cómoda y medio armario e intenté no sentirme una carga. Trabajaba medio tiempo de forma remota como correctora digital para una editorial, lo justo para comprar comida y pagar la mitad de las cuentas. Claudia nunca me pidió nada, pero igual ayudaba, cocinaba 2 veces por semana, ayudaba a limpiar y recogía a Lupita de la escuela día por medio. Los fines de semana la ayudaba con la tarea o cuidaba a la niña. Para que Claudia y Daniel pudieran salir a cenar, empezamos a hacer noches de hermanas cada semana. Solo nosotras dos abríamos una botella de vino, poníamos comedias románticas viejas y nos quedábamos hasta medianoche riéndonos de historias de la infancia. Por primera vez en meses me sentía estable. Otra vez no era perfecto, pero se aguantaba. Claudia siempre decía, ahora estás a salvo. Lo decía con ese tonito dulce de hermana, al menos eso parecía. Yo quería creerlo, necesitaba creer que alguien estaba de mi lado. Una tarde estaba revisando Instagram mientras esperaba que se cargara un archivo, y vi una foto que ella había subido de una de nuestras noches con vino. El pie de foto decía, tan orgullosa de mi hermana por empezar de nuevo después de años de terapia y rehabilitación. Ha sido un viaje, pero por fin volvió a casa. Se me revolvió el estómago, me quedé viendo esas palabras como si el tiempo se hubiera congelado. Yo nunca había estado en rehabilitación, nunca necesité terapia por adicción ni nada parecido, ni siquiera tomaba más de 1 o 2 copas el fin de semana y nunca sola. Le mostré la publicación esa misma noche. Ella se encogió de hombros, me dijo que no lo pensara tanto. Nadie se toma Instagram en serio, dijo riéndose como si yo estuviera exagerando. A la gente le gusta una historia de superación, déjalos tener eso. Luego me sirvió otra copa de vino y cambió de tema. No dije nada, no porque le creyera, sino porque no quería perder el único apoyo que me quedaba. Después de eso, pequeñas cosas empezaron a cambiar. Empezó a mencionar los años difíciles frente a los demás. Decía cosas como, has mejorado tanto. Se lo contaba a sus colegas de trabajo delante de mí. Le dijo a la vecina que todavía me estaba ajustando, pero que al fin estaba estable. Tocado fondo. Yo no la corregía, no quería causar problemas, solo me iba apagando un poquito más cada vez que pasaba. Luego vinieron los favores. Primero fue cuidar a Lupita, luego quedarme con ella hasta tarde cuando los dos empezaron a hacer horas extras, y después Claudia me preguntó si podía ayudar con la fiestecita de
Cumpleaños de Lupita, nada del otro mundo, solo unas decoraciones, bocadillos y el pastel. Le dije que sí, siempre decía que sí. Una noche lavando los platos después de cenar escuché una llamada que Claudia estaba haciendo. Estaba en la cocina con los AirPods, así que solo escuchaba su lado de la conversación, pero la oí decir: o sea, ni estaría aquí si no fuera por mí. Prácticamente la reconstruí. Es como tener un segundo hijo. A veces me quedé parada en el pasillo con la mochila de Lupita en la mano tratando de entender si había escuchado bien. Una semana después organizó una cena con unas amigas del trabajo. Me presentó a una de ellas como la hermana que pasó por mucho pero que logró salir adelante gracias a una buena red de apoyo. Lo dijo apretándome el hombro como si fuera un perrito de refugio que ella había rescatado. Me quedé paralizada, como si de pronto estuviera actuando un papel en un guión que no era mío. Cuando todos se fueron le dije que no me gustó cómo habló de mí. Ella fingió no entender, preguntó si no estaría siendo demasiado sensible y luego me recordó cuánto debía agradecer por tener un techo sobre mi cabeza. Esa noche empecé a guardar todo en una carpeta privada: capturas de pantalla, audios, anotaciones. No sabía qué iba a hacer con eso, pero algo dentro de mí hizo clic. No iba a hacer el proyecto de caridad ni la campaña de marketing de nadie. Ella también tenía secretos y, a diferencia de los que inventaba sobre mí, los suyos eran reales, solo que no pensaba usarlos todavía. Todo empezó de verdad en un brunch. Claudia invitó a un grupo de amigas del barrio un domingo, mujeres de la clase de yoga, mamás del colegio, una que conoció en una cata de vinos. Hice panqueques, puse la mesa, estuve más callada, pero durante las mimosas empezó a hablar de mi proceso de sanación. Ese era su nuevo término favorito. Habló de lo orgullosa que estaba de que me hubiera mantenido firme después de todo, y entonces, en medio de la conversación, soltó que una vez tuvo que impedir que saliera caminando a mitad de la calle como si me fuera a lanzar al tráfico. Me detuve a medio camino llevando un plato al fregadero. Eso nunca pasó, jamás hice nada ni remotamente parecido. Sus amigas me miraron con esa cara llena de compasión. Una incluso me tocó la mano. Eres tan fuerte, Claudia, es un ángel en tu vida. Solo asentí con la cabeza. No quería incomodar a nadie, pero las manos me temblaban al cerrar el lavavajillas. Esa noche empecé a escribir todo en un diario: fechas, horas, lo que decía, cómo reaccionaba la gente. Aún no sabía exactamente qué estaba buscando, pero algo ahí no cuadraba. Las historias de Claudia no coincidían con mi realidad, pero todo el mundo le creía porque lo decía con tanta seguridad. Ya no parecía un malentendido, parecía un guión. Me llamo Mariela, tengo 33 años y soy de Sevilla. Hace un año mi vida se desmoronó por completo. Después de 6 años de matrimonio, mi exmarido vació nuestra cuenta conjunta y me dejó con apenas lo suficiente para pagar 2 meses de alquiler. El contrato del piso estaba a su nombre y me dio una semana para marcharme. No tenía fuerzas para luchar, estaba emocionalmente agotada, sin un euro en el bolsillo y avergonzada de contarle a alguien lo mal que estaban las cosas. Mi hermana mayor, Claudia, me ofreció quedarme con ella. Vivía en un barrio tranquilo de Sevilla con su marido Daniel y su hija de 7 años. Lucía su casa, parecía sacada de una revista: suelos de madera pulida, cocina americana, grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz. Me dio la habitación de invitado sin pensarlo 2 veces, diciendo que estaba orgullosa de mí por haber salido de una relación tan tóxica. Durante las primeras semanas me sentí afortunada. Desempa mis cosas, trabajaba a medio tiempo como correctora digital para una editorial, lo que apenas me alcanzaba para comprar comida y pagar una parte de las facturas. Claudia nunca me pidió nada, pero yo ayudaba, cocinaba, limpiaba y recogía a
Lucía del colegio los fines de semana ayudaba con los deberes de Lucía o la cuidaba para que Claudia y Daniel pudieran salir a cenar. Empezamos a tener noches de hermanas cada semana solo. Nosotras dos abríamos una botella de vino, veíamos comedias románticas antiguas y reíamos hasta la medianoche. Por primera vez en meses me sentía estable de nuevo, no era perfecto pero era soportable. Claudia siempre decía, ahora estás a salvo. Lo decía con ese tono cariñoso de hermana, al menos eso. Parecía quería creerlo, necesitaba creer que alguien estaba de mi lado. Una tarde mientras revisaba Instagram esperando que se cargara un archivo, vi una foto que Claudia había publicado de una de nuestras noches de vino. La leyenda decía, tan orgullosa de mi hermana por recomenzar después de años de terapia y rehabilitación. Ha sido un viaje pero finalmente ha vuelto a casa. Mi estómago se revolvió, me quedé mirando esas palabras como si el tiempo se hubiera detenido. Nunca había ido a rehabilitación, nunca necesité terapia por adicción ni nada parecido, ni siquiera bebía más de 1 o 2 copas los fines de semana y nunca sola. Le mostré la publicación esa misma noche. Ella se encogió de hombros. No le dé demasiada importancia, dijo riendo como si yo estuviera exagerando. A la gente le gusta una historia de superación, déjales tener eso. Luego me sirvió otra copa de vino y cambió de tema. Lo dejé pasar no porque le creyera, sino porque no quería perder el único apoyo que me quedaba. Después de eso pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Empezó a comentar sobre los años difíciles. Frente a los demás decía cosas como, has mejorado tanto, hablando con sus compañeros de trabajo. Delante de mí le contó a la vecina que aún me estaba adaptando pero que finalmente estaba estable. Tocado fondo, no la corregía, no quería causar problemas, solo me fui encogiendo un poco más cada vez que eso sucedía. Luego vinieron los favores, primero fue cuidar de Lucía, luego quedarme con ella hasta tarde cuando ambos comenzaron a hacer más horas extras. Luego Claudia me pidió que ayudara con la fiesta de cumpleaños de Lucía, nada importante, solo algunas decoraciones, aperitivos y el pastel. Dije que sí, siempre decía que sí. Una noche lavando los platos después de la cena escuché una llamada que Claudia estaba haciendo. Estaba en la cocina con los AirPods, así que solo escuché su lado de la conversación, pero la oí decir, quiero decir, ella ni siquiera estaría aquí si no fuera por mí. Prácticamente la reconstruí, es como tener un segundo hijo. A veces me quedé parada en el pasillo con la mochila de Lucía en la mano tratando de entender si había oído bien. Una semana después organizó una cena con algunas amigas del trabajo. Me presentó a una de ellas como la hermana que pasó por muchas dificultades pero logró salir adelante gracias a una buena red de apoyo, dijo. Eso apretando mi hombro como si yo fuera un perro de refugio que ella había rescatado. Me quedé paralizada como si de repente estuviera interpretando un papel en un guión que no era mío. Cuando todos se fueron le dije que no me gustó la forma en que habló de mí. Ella fingió no entender. Preguntó si estaba siendo demasiado sensible y luego me recordó cuánto debía agradecer por tener un techo sobre mi cabeza. Esa noche comencé a guardar todo en una carpeta privada, capturas de pantalla, audios, notas. No sabía qué iba a hacer con eso, pero algo dentro de mí cambió. No iba a ser el proyecto de caridad ni la pieza de marketing de nadie. Ella también tenía secretos y a diferencia de los que inventaba sobre mí, los suyos eran reales, solo que no planeaba usarlos aún. Todo comenzó realmente en un brunch. Claudia invitó a un grupo de amigas del barrio un domingo, mujeres de la clase de yoga, madres de la escuela, una que conoció en una cata de vinos. Preparé tortitas, arreglé la mesa, me mantuve más callada, pero durante las mimosas comenzó a hablar de mi viaje de sanación.
Era su nuevo término favorito. Habló de lo orgullosa que estaba de que me hubiera mantenido firme. Después de todo, y luego en medio de la conversación soltó que una vez tuvo que impedir que caminara por la calle como si fuera a lanzarme al tráfico. Me detuve en seco llevando un plato al fregadero. Eso nunca sucedió, nunca hice nada ni remotamente parecido. Sus amigas me miraron con esa mirada llena de lástima. Una incluso tocó mi mano. Eres tan fuerte, Claudia, es un ángel en tu vida. Solo asentí con la cabeza. No quería avergonzar a nadie, pero mis manos temblaban cuando cerré el lavavajillas. Esa noche comencé a escribir todo en un diario, fechas, horarios, lo que ella dijo, cómo reaccionaron las personas. Aún no sabía exactamente qué estaba buscando, pero algo estaba mal. Las historias de Claudia no coincidían con mi realidad, pero todos le creían porque hablaba con tanta certeza. Ya no parecía un malentendido, parecía un guión. Después de ese brunch, algo en mí cambió para siempre. No fue rabia, no, aún fue una mezcla entre vergüenza ajena y una tristeza profunda que me enredó el estómago como si alguien lo estuviera torciendo con las manos desnudas. Me encerré en el baño esa misma tarde y miré mi reflejo por unos minutos. No lloré, tampoco grité, solo estuve ahí, intentando reconocerme. A partir de ese día empecé a escribir cada noche. A veces no sabía cómo ponerlo en palabras, solo dejaba que las frases salieran. Lo que Claudia había dicho, cómo me miraron sus amigas, la voz temblorosa de una de ellas cuando me dijo que admiraba mi valor por vivir en casa de mi hermana, mientras ella me exponía como si fuera su trofeo de superación personal. Lo más curioso es que cuando escribía me sentía viva otra vez, como si estuviera recogiendo pedazos de mí que había dejado atrás. Empecé a narrarlo como si fuese una novela. Le puse otro nombre a mi personaje, la llamé Lara. Lara era fuerte, irónica, observadora. Lara se estaba hartando. Una noche, sin pensarlo demasiado, creé una cuenta en una plataforma de escritura online. Subí el primer capítulo de la historia de Lara bajo el seudónimo Piedra Calada. Pensé que nadie lo leería, pero en menos de 2 días tenía casi 1000 lecturas y más de 100 comentarios, gente preguntando cuándo salía el siguiente, compartiendo sus propias historias. Me quedé paralizada frente a la pantalla y luego sonreí por primera vez en semanas. El problema fue que escribir me hizo más consciente. Empecé a observar con más atención, a conectar puntos que antes me parecían detalles sueltos, como el día que escuché a Claudia hablando con Daniel en el salón mientras yo fingía dormir. ¿No crees que ya basta?, preguntó él con ese tono que solo usaba cuando estaba al límite de su paciencia. ¿Basta de qué? De todo, de usarla para no sé reforzar tu imagen. No es justo. Hubo un silencio largo. Me imaginé a Claudia frunciendo el ceño como siempre que la confrontaban. Ella necesita esto. Le da estructura, sentido. ¿Prefieres que vuelva a arrastrarse por ahí como cuando llegó? No estoy hablando de ella, dijo él, y eso me sorprendió. Su voz bajó. Estoy hablando de ti. Después de eso no escuché más, pero bastó para saber que no era la única viendo grietas. Unos días más tarde, mientras recogía libros del cuarto de Lucía, encontré una caja polvorienta debajo de la cama. Estaba llena de sobres y carpetas con el membrete del antiguo despacho de abogados donde trabajaba Claudia antes de renunciar supuestamente por decisión personal, solo que ahí estaba una carta de despido fechada 3 años atrás por manipulación de datos confidenciales y conducta no ética con clientes. Me senté en el suelo frío con los papeles en la mano. Esa Claudia no se parecía en nada a la que todos veían, o quizás sí, y yo era la única que no había querido verlo. Ese mismo día, cuando Claudia salió a hacer la compra, aproveché para revisar su portátil. Me temblaban las manos. No era mi estilo, pero necesitaba saber. Tenía
Derecho a saber, encontré una carpeta escondida protegida por contraseña, la abrí gracias a una pista. La fecha de nacimiento de Lucía, dentro había mensajes de voz, recortes de artículos antiguos, una especie de portafolio que parecía su propio archivo personal sobre mí, capturas de mensajes que yo había escrito a amigas editadas para que parecieran algo que no eran, una narración cuidadosamente construida de mi descenso y su rescate. No podía creerlo, era peor de lo que había imaginado. No solo estaba utilizando mi historia, la estaba fabricando Claudia, había creado una versión de mí que nunca existió, y todo para quedar como una especie de salvadora pública. Me tumbé en la cama y cerré los ojos, respiré hondo. Ya no era solo humillación, era traición. Esa noche subí el tercer capítulo de Lara y en los últimos párrafos por primera vez introduje una nueva trama, un personaje que guarda secretos peores que los que inventa una mujer, que construye su identidad sobre la ruina de otros y que está a punto de ser desenmascarada. Cuando me desperté a la mañana siguiente tenía 5 mensajes privados de lectores diciendo que esa historia parecía demasiado real para ser ficción, y uno de ellos era de una periodista del País. ¿Te interesaría dar una entrevista anónima sobre tu historia? Lo que estás contando puede tener un impacto muy fuerte. El corazón se me aceleró, cerré el móvil, caminé hasta la cocina donde Claudia desayunaba tranquila como si nada. Me miró y sonrió. «Oh, ¿dormiste bien?», asentí, pero por dentro algo hervía porque ahora sabía que no estaba sola y tenía el mundo observando esa mañana mientras tomaba el café frente a Claudia. Con su sonrisa impecable y su mirada confiada supe que algo se había roto para siempre. No era solo el vínculo entre hermanas, era la imagen que yo tenía de ella desde niña, de la que me protegía en el colegio, la que me llevaba de la mano por la calle, la que me enseñó a maquillarme antes de mi primer baile. Ya no la veía como una hermana, la veía como una actriz y, peor aún, como una directora de teatro que me había metido en una obra sin pedirme permiso. Pasé el resto del día inquieta. La oferta de la periodista me ardía en la cabeza como un fósforo encendido. La tentación de contarle todo era real, pero también el miedo. ¿Y si Claudia descubría que yo era piedra calada? ¿Y si intentaba destruirme públicamente con lo que había visto en su portátil? Sabía que era perfectamente capaz. Esa noche, cuando me encerré en la habitación, releí el mensaje. La periodista se llamaba Teresa Ruano, redactora de la sección de Sociedad. En su perfil aparecían reportajes sobre mujeres invisibilizadas, abusos de poder, casos de difamación en redes. Había algo en su forma de escribir que me daba confianza. Le respondí con una frase sencilla: podemos hablar, pero todo anónimo. Y en mis términos. Recibí respuesta en 10 minutos: por supuesto, solo quiero escuchar tu historia. Quedamos en hablar al día siguiente por videollamada. El corazón me latía como una alarma. Cerré el portátil, apagué la luz y me quedé en la oscuridad pensando en cómo una simple publicación de Instagram había sido la chispa que encendió esta hoguera. Pero lo que más me dolía no era la mentira. Era haber sido voluntariamente ciega. La mañana siguiente, mientras Claudia salía con Lucía para llevarla a su clase de ballet, me encerré en el cuarto de invitados. Conecté la videollamada. Cuando la cámara se encendió, Teresa me miró desde una oficina llena de libros con una taza de té en la mano. «Mariela», preguntó sin apellidos, como si ya supiera. «En ti. Gracias por confiar en mí», dijo. «Lo que estás contando en tu historia tiene una fuerza increíble. Hay algo más que ficción ahí, ¿verdad?». No respondí de inmediato, solo bajé la mirada. «No es solo mi historia, es lo que pasa cuando alguien toma tu voz, la manipula y luego te obliga a vivir bajo esa versión como si fuera un favor. Durante
Más de una hora le conté todo, no solo lo que Claudia decía de mí, le hablé del control sutil de cómo se apropiaba de mi rutina, de las veces en que me hacía sentir que debía agradecer cada pequeño gesto. Le conté del archivo oculto en su portátil, de las conversaciones, de los papeles del despido. Teresa no tomó notas, solo me escuchaba con esa intensidad que tienen las personas que han visto demasiado y aún quieren cambiar el mundo. Cuando terminamos me dijo, no voy a publicar nada sin tu permiso, pero quiero que sepas que esto tiene más impacto del que imaginas. Muchas mujeres viven lo mismo y no tienen forma de contarlo. Tú la encontraste. Colgué la llamada con los ojos ardiendo. No era tristeza, era alivio. Esa noche Claudia volvió más animada de lo normal. ¿Sabes qué dijo hoy Lucía en el coche? Que cuando crezca quiere ser como tú. Me dio un poco de miedo. La verdad, río, no sé si lo decía en serio. ¿Miedo de qué? De que le pase lo mismo que a ti, supongo. No quiero que nadie tenga que volver a empezar desde cero como tú. Me mordí la lengua. Estuve a punto de decirle, yo no empecé de cero, empecé después de que tú me borraras, pero no lo hice. No, aún en lugar de eso, esa misma noche subí el 4º capítulo de Lara. En él la protagonista encuentra un archivo escondido que demuestra cómo la han estado manipulando para una campaña de imagen personal. Lara no huye. Lara empieza a planear. Los comentarios explotaron. Dios, esto se está volviendo real. ¿Soy yo o esto ya no es solo una novela? Lara merece venganza y justicia, pero uno de los mensajes me heló la sangre. Era de un perfil sin foto, solo decía, sé quién eres. Y también sé quién es Claudia. Al día siguiente mi historia se volvió viral en Twitter, no por mí, sino porque alguien filtró parte del capítulo con nombres cambiados y mencionó que conocía a una Claudia real en Sevilla que encajaba perfectamente. Las piezas se estaban moviendo y ya no había forma de detener el tablero. Los primeros rumores no tardaron en convertirse en susurros más audibles. El 4º capítulo de Lara fue compartido cientos de veces en Twitter, TikTok y foros de lectura. Algunos usuarios comenzaron a hacer conexiones. Una hermana controladora, una mujer rescatada viviendo en Sevilla, una historia demasiado específica para ser pura invención. La viralización no fue casual. Esa cuenta anónima que me envió el mensaje sé quién eres había comenzado a filtrar trozos del capítulo junto a pequeñas pistas. Una foto desenfocada de Claudia en una fiesta, una conversación pública en Facebook entre ella y una antigua compañera de trabajo. Cada detalle era una pieza del rompecabezas. Alguien estaba ayudándome desde las sombras, pero yo no sabía quién. Esa mañana Claudia estaba más inquieta que de costumbre. Me observaba con ojos entrecerrados. Cuando creía que no la veía, algo en su forma de moverse era más brusco, más alerta. ¿Tú has estado publicando cosas en internet?, me preguntó de golpe mientras desayunábamos. No hubo saludo, ni buenos días, ni café de cortesía. La miré directamente a los ojos. ¿Qué tipo de cosas? No sé, relatos, historias personales. Me llegó algo por el grupo de las madres del colegio, una especie de novela por entregas muy parecida a nuestra vida. No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de café con calma. Podía oír cómo le latía la mandíbula. Es internet, Claudia. Hay millones de historias parecidas. No todo gira a tu alrededor. Su rostro se tensó. Me miró con esa sonrisa falsa que usaba cuando estaba perdiendo el control. Claro, solo me pareció curioso. Durante los días siguientes su comportamiento cambió. Volvió a ser amable, demasiado amable. Me preparaba la comida, me dejaba dulce sobre la cama, incluso me ofreció pagarme un curso online de redacción. Sería bueno para ti. ¿No crees algo que te dé estructura?, dijo usando esa palabra que tanto le gustaba, como si mi vida necesitara ser encajonada bajo su supervisión. Lo que no sabía era que yo ya tenía un plan, y no lo
Estaba haciendo sola una noche mientras escribía en mi diario recibí otro mensaje del mismo perfil. Anónimo, sé más de lo que imaginas y no soy tu enemiga, solo quiero que Claudia pague, podemos ayudarnos. Le pedí pruebas, fotos, audios, cualquier cosa que no pudiese conseguir sola la respuesta. Tardó una hora, pero cuando llegó supe que estaba ante algo mucho más grande. Era un audio Claudia en una conversación por teléfono con una tal Alicia, una excompañera del despacho donde trabajó. Confesaba haber modificado datos de un cliente para proteger a Daniel de una investigación por fraude fiscal. El audio era de hace casi 4 años, era él o nosotros, decía Claudia con voz rota. No me arrepiento y si lo tuviera que hacer de nuevo lo haría. Me quedé en shock, eso no tenía nada que ver conmigo, pero lo explicaba todo. Claudia había empezado a fabricar su imagen de buena samaritana. Desde que su mundo profesional se tambaleó me usó como su redención personal. Guardé el audio y le escribí a Teresa, la periodista: necesito contarte más cosas y quiero que publiques la historia completa, pero hay condiciones. Teresa respondió enseguida: lo haremos a tu ritmo, pero esta historia va a sacudir muchas cosas. Mientras tanto subí el 5º capítulo de Lara. En él la protagonista recibe pruebas de que su enemiga no solo la ha usado emocionalmente, sino que ha cometido delitos graves. Lara empieza a construir su propia red y prepara una jugada maestra. La reacción fue inmediata. El capítulo se convirtió en el más comentado. Muchos empezaron a hablar de justicia poética, pero otros estaban empezando a atar cabos, y esa noche, justo antes de dormir, Claudia entró en mi cuarto sin llamar. ¿Podemos hablar? Me senté en la cama tensa. Ella cerró la puerta y se quedó de pie mirándome. ¿Tú sabes algo de lo que se está diciendo sobre mí? ¿A qué te refieres? Hay una persona difundiendo cosas de mi pasado, cosas que nadie debería saber, y tengo la sensación de que todo empezó contigo. Mi respiración se volvió más lenta. No dije nada, solo quiero saber si estamos bien. Mariela la miré a los ojos por primera vez. No me vi reflejada en su versión, me vi como era, fuerte, despierta, lista. Estamos exactamente donde debemos estar, Claudia. Ella me sostuvo la mirada por un momento, luego se giró y se fue, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, pero no antes de que yo viera el miedo en sus ojos, porque ella sabía, y ahora también sabía que yo sabía. A partir de esa noche Claudia dejó de fingir, ya no me sonreía por las mañanas ni me ofrecía té después de cenar. Cada movimiento suyo era frío, contenido, como si la casa se hubiera llenado de electricidad estática. Sabía que algo se desmoronaba, pero aún no podía señalarlo con el dedo, y eso la volvía loca. Lucía anotó el cambio enseguida. Ya no venía a sentarse conmigo para leer cuentos o pedirme ayuda con los deberes. Supongo que Claudia le decía cosas cuando no estaba, cosas sutiles suficientes para poner distancia. Mientras tanto, Teresa y yo seguíamos construyendo la historia. Cada dato, cada prueba, cada archivo era archivado meticulosamente. El audio de la llamada con Alicia, las capturas de pantalla manipuladas, el informe de despido, todo tenía lugar en el rompecabezas que estaba armando, pero aún faltaba algo: impacto. Lo que necesitábamos no era solo exponer a Claudia, era desmontar su fachada en el círculo que más valoraba, su vida social, su red de apoyo, como tanto le gustaba llamarla, y se me ocurrió la forma perfecta. Sabía que Claudia estaba organizando una cena en casa con algunas madres del colegio y sus parejas, un evento casual pero cuidadosamente preparado: velas, vino caro, aperitivos pretenciosos, el tipo de ambiente donde ella se movía como reina absoluta. Me pidió que ayudara a servir la mesa, ya no me pedía favores con dulzura. Ahora eran órdenes vestidas de rutina. Lo acepté sin mostrar resistencia, no le convenía verme
Rebelde la noche llegó, me puse un vestido sencillo, recogí el pelo y fingí una sonrisa tranquila. Los invitados fueron llegando poco a poco. Carmen, la madre de la mejor amiga de Lucía, Sergio, el profesor de yoga de Claudia, una pareja nueva, Sofía y Mario, que habían empezado a frecuentar el grupo hacía poco. Claudia estaba radiante, hablaba fuerte, gesticulaba, reía a ratos, parecía incluso olvidar la tensión entre nosotras. Y bueno, dijo en un momento levantando una copa, ya sabéis que en esta casa siempre acogemos a quienes lo necesitan. Algunos necesitan más tiempo para sanar, pero lo importante es estar rodeados de amor. El comentario cayó como una piedra en el silencio, sabía que iba para mí. Algunas miradas se desviaron hacia donde yo servía los platos. A veces, añadió, es como criar de nuevo a alguien desde cero, pero con paciencia se puede. Mi garganta se cerró, sentí una rabia espesa subir por mi pecho, pero no respondí, no aun cuando el postre llegó. Aproveché un momento en que Claudia salió al baño para actuar. Conecté mi móvil al altavoz Bluetooth del salón, el archivo ya estaba preparado. Disculpad, dije levantándome, antes de que terminemos la noche me gustaría compartir algo. Un pequeño fragmento de una historia que me ha inspirado mucho. Seguro que os suena. Reproduce el audio. La voz de Claudia, claramente reconocible, hablando con Alicia sobre el fraude de Daniel y cómo alteró documentos para salvarlo. El silencio fue total, nadie se movía, ni siquiera respiraban fuerte. Cuando la grabación terminó apagué el altavoz. Claudia había vuelto al salón en medio del audio, pálida como una sábana. Eso está fuera de contexto, balbuceó. No sabéis de qué está hablando, no sabéis. ¿Estás segura de que quieres seguir?, pregunté en voz baja pero audible. Nadie la defendió. Carmen desvió la mirada. Sergio frunció el ceño. Sofía tomó a Mario del brazo y murmuró algo al oído. Claudia se giró hacia mí temblando, tenía los ojos vidriosos, pero aún no lloraba. No delante de los demás. Tú me traicionaste. No, Claudia, tú me inventaste. Recogí mi bolso, saludé a los presentes con un leve movimiento de cabeza y salí de la casa. Afuera el aire de Sevilla olía a azahar y a libertad. Esa misma noche subí el 6º capítulo de Lara. En él la protagonista expone públicamente la verdad en una reunión con los aliados de su enemiga. El personaje de Claudia, ahora llamado Clara, en la historia queda en evidencia. La red de mentiras se rompe y por primera vez Lara duerme tranquila. Mi móvil vibró 2 horas después. Era Teresa. Tenemos luz verde de la redacción. Tu historia saldrá publicada en 2 semanas, pero hay algo más. Un contacto anónimo me ha mandado documentos bancarios. Algo serio, involucra a Daniel. Necesito verte en persona. Respiré hondo. No era solo Claudia, era todo su mundo el que estaba a punto de arder. Me encontré con Teresa en una cafetería discreta de Triana, al otro lado del Guadalquivir. Era una mañana húmeda y gris, de esas en las que Sevilla parece guardar sus secretos bajo la niebla baja. Llegué 10 minutos antes. Ella ya estaba allí con un sobre manila sobre la mesa y una expresión que no había visto en ella antes. Estaba nerviosa. ¿Qué es eso?, pregunté sentándome frente a ella. Teresa deslizó el sobre hacia mí. Estados financieros, movimientos bancarios. Un contacto anónimo me los envió después de leer los últimos capítulos de tu historia. El nombre de Daniel aparece en al menos 3 transferencias irregulares a una cuenta en Andorra, y lo peor es que Claudia también firmó como autorizada. Sentí un escalofrío en la espalda. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había procesado del todo. ¿Qué significa esto? Significa que no solo fabricó una narrativa falsa contigo para mantener su imagen, dijo Teresa con voz grave. Significa que probablemente usó esa imagen para proteger una red de dinero sucio, y lo hizo durante años. Abrí el sobre y revisé los documentos. Todo cuadraba: fechas,
Cantidades firmas era demasiado para ser una coincidencia. ¿Qué vas a hacer con esto? Eso depende de ti, dijo Teresa, puedo publicarlo como parte de la historia. Pero si lo hago, la repercusión no será solo mediática, puede haber consecuencias legales para ellos. Para ti también si deciden contraatacar. Me quedé en silencio un rato mirando por la ventana. La ciudad seguía su curso indiferente a mi tormenta. Al fondo una mujer empujaba un carrito con flores. Una pareja se abrazaba bajo un paraguas. Nadie sospecharía que en esa cafetería, en una carpeta amarilla, estaba guardado el fin de un imperio construido con mentiras. Hazlo, le dije finalmente. Cuéntalo todo. Teresa asintió. Su rostro no era el de una periodista triunfante, era el de una mujer que entendía el peso de las historias reales, las que duelen, las que cambian vidas. Esa noche volví a casa y encontré a Claudia en la cocina sola. Lucía no estaba, me miró sin hablar, tenía el rostro hinchado como si no hubiera dormido. ¿Por qué estás haciendo esto? Su voz era un susurro quebrado, no había rabia, solo agotamiento. Esto. Contar la verdad, no lo entiendes, susurró. Yo solo quería que la gente me viera, que supieran que yo también valgo. Siempre fui la hija responsable, la que no podía equivocarse cuando cometí aquel error. En el bufete todo se derrumbó, nadie me perdonó, ni siquiera mamá. Entonces tú apareciste rota y pensé, quizá puedo redimirme ayudándola, pero se me fue de las manos. Necesitaba que funcionara. Me quedé en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque por primera vez la vi como era, una mujer atrapada en su propio disfraz. Podrías haberme pedido ayuda, le dije. ¿Y tú me la habrías dado? No respondí porque no lo sabía, quizás en aquel entonces no. ¿Dónde está Lucía? Con Daniel, se fue a casa de sus padres. Te ha dejado, no oficialmente, pero lo hará después de todo esto, es cuestión de tiempo. La dejé allí, sentada en la cocina con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas. Ya no me gritaba ni me culpaba ni fingía, era solo una mujer rota como yo lo estuve una vez. Subí a mi cuarto y escribí el 7º capítulo de Lara. En él, la protagonista confronta a su enemiga cara a cara y por primera vez la ve no como una villana, sino como alguien que también sangra. Lara no perdona, pero entiende, y eso para ella es suficiente. Al día siguiente, el reportaje salió publicado en la web del País bajo el título La otra cara del cuidado, cuando la ayuda familiar oculta manipulación y delito. Claudia no bajó de su habitación en todo el día. Lucía no volvió. Daniel dejó de contestar sus llamadas. Su grupo de madres la eliminó del chat. La dirección del colegio organizó una reunión para investigar los rumores y entonces el golpe final. Una antigua compañera del despacho, sí, Alicia, me escribió, hay más. Claudia no solo manipuló datos, también grabó llamadas de clientes. Tengo copias, quiero dártelas. Ella me hizo mucho daño. También no respondí de inmediato, solo miré el mensaje una y otra vez porque acababa de entender algo. Esto ya no era solo venganza, era justicia. Recibía a Alicia en un bar discreto de la Alameda de Hércules a media tarde. Llevaba gafas oscuras y un pañuelo recogiendo el pelo como si aún temiera ser reconocida. Nos saludamos con un gesto incómodo, y antes de sentarnos ya me estaba entregando un pequeño pendrive envuelto en papel. Ahí está todo, dijo sin rodeos. Claudia tenía una obsesión malsana con el control, grababa todo, clientes, socios, incluso a mí quería tener siempre algo con que presionar. ¿Y por qué vienes ahora? Alicia me miró con una expresión que mezclaba vergüenza y alivio. Porque le debo a muchas mujeres lo que no tuve valor de hacer en su momento, y porque me cansé de tener miedo. Le prometí que cuidaría su anonimato. Esa noche al llegar a casa escuché las grabaciones. Claudia hablaba con un cliente importante, tergiversando una cláusula de contrato para redirigir fondos a
Una cuenta secundaria era sutil profesional pero ilegal. Se lo envié a Teresa sin pensarlo. Su respuesta fue inmediata: esto ya no es solo una historia personal, es un caso abierto. Lo que no esperaba fue lo que ocurrió después. La policía contactó conmigo 2 días más tarde. Querían que declarara como testigo. No estaba siendo acusada de nada, pero sí era parte del rompecabezas. Me senté frente a un inspector en una pequeña oficina de la comisaría de la calle Bulfante. Expliqué cómo había descubierto todo, cómo Claudia había manipulado mi historia, cómo había accedido a las grabaciones. Al salir me sentí más ligera por primera vez en meses. Todo empezaba a encajar, pero también sentí algo nuevo, el poder, y lo usé. Llamé a Lucía esa misma tarde. Me respondió desde el móvil de Daniel. Hola tita, dijo con voz baja. ¿Estás bien, cariño? Papá dice que mejor me quede con él unos días. Mamá está rara, lo sé, solo quería decirte que no es tu culpa nada de esto. Mamá dice que tú le odias. Me dolió más de lo que esperaba. No la odio, pero a veces las personas hacen cosas malas incluso queriendo hacer el bien. No dijo nada más, solo un te echo de menos. Antes de colgar, al volver a casa, Claudia estaba esperándome en la cocina con un sobre blanco en la mano. Me han llamado de la policía, dijo sin preámbulos. Quieren que me presente para declarar. Entonces deberías ir. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Seguir publicando sobre mí. Escribir un libro, convertirte en mártir. No soy mártir ni heroína, solo alguien que está cansada de callar. Se le escapó una risa amarga, luego dejó el sobre la mesa y se fue a su cuarto. En el sobre había una carta, una confesión, 4 páginas escritas a mano donde Claudia relataba cómo me usó para redimirse ante su entorno, cómo manipuló documentos para proteger a Daniel, cómo fabricó una imagen de sí misma que no soportaba ni frente al espejo. Guardé la carta, no por venganza, por memoria. Esa noche subí el 8º capítulo de Lara. En él la protagonista recibe ayuda de alguien inesperado, una antigua aliada de su enemiga, y empieza a desmantelar todo el castillo de mentiras. La reacción fue inmediata, cientos de mensajes, mujeres contando historias similares. Una comunidad nació de la verdad. Teresa me escribió a la mañana siguiente: el diario El Mundo quiere comprarte los derechos de la historia. Hay interés para hacer una serie documental. ¿Estás preparada para eso? Pensé en mi yo de hace un año saliendo del piso con 2 maletas y un corazón hecho trizas. Pensé en el cuarto de invitados, en las miradas de lástima, en el vino que sabía a deuda. Estoy preparada, le respondí, pero el destino no se había terminado de escribir. Esa misma tarde recibí una llamada. Mariela Gómez, preguntó una voz masculina al otro lado. Sí, soy yo, le llamo de la Fiscalía de Sevilla. Hay una persona que ha declarado en su nombre, un tal Daniel. Sentí el aire cortarse en mis pulmones. Daniel quiere colaborar, ha entregado documentos que podrían acelerar el proceso, pero también ha dicho algo que deberías saber, algo sobre tu hermana, algo que aún no ha salido a la luz. La voz se volvió más grave. Algo que te va a afectar directamente. Cuando colgué esa llamada sentí una opresión en el pecho que no conocía desde los días en los que despertaba llorando pensando que mi vida había acabado, pero esto era diferente. No era tristeza, era miedo, miedo de descubrir que incluso después de todo lo que había vivido, aún no conocía toda la historia. Me citaron al día siguiente en la fiscalía. No dormí, no porque no pudiera, sino porque algo en mi cuerpo sabía que esa noche iba a ser la última en la que vería a Claudia con la misma mirada. Al llegar el fiscal era un hombre de unos 50 años con una voz seca y directa. Me ofreció agua, no acepté. Daniel se presentó voluntariamente ayer por la tarde. Empezó, no solo confirmó las transacciones irregulares, también nos entregó documentos confidenciales, incluyendo correos electrónicos y facturas con la firma de su
esposa, pero lo más delicado fue su declaración final. ¿Qué dijo el fiscal? Me miró con una expresión que no sabría definir, mezcla de lástima y sorpresa. Dijo que la razón por la que Claudia empezó todo este teatro de ayuda contigo fue porque necesitaba ocultar otra cosa, una denuncia por violencia doméstica de una antigua pareja de ella, no de él. Me quedé helada. Claudia fue denunciada sí hace 8 años por una mujer llamada Nuria Salvatierra. Vivieron juntas en Barcelona durante casi 2 años. Según el informe, hubo episodios de manipulación emocional, amenazas veladas y abuso psicológico continuado. La denuncia se archivó por falta de pruebas. Nuria desapareció del radar poco después. Me faltaba el aire. Nunca en mi vida Claudia me había hablado de una relación con otra mujer, mucho menos de algo tan oscuro. Daniel dijo que cuando te viniste a vivir con ellos, Claudia vio la oportunidad perfecta para limpiar su imagen. Una hermana rescatada era el mejor disfraz, una forma de desviar toda la atención hacia una nueva narrativa. Apoyé las manos sobre la mesa, sentía que el suelo se me abría bajo los pies, no por la traición sino por la dimensión del engaño. Claudia no solo me había usado, me había convertido en una pantalla para ocultar una parte de su pasado que, de haberse sabido antes, habría destruido su mundo. Salí de la fiscalía en silencio, caminé sin rumbo por las calles del centro hasta que llegué a la catedral. Me senté en un banco frente a la Giralda y observé cómo los turistas se sacaban fotos sin imaginar que a metros de ellos una mujer estaba viendo cómo su mundo cambiaba para siempre. Esa noche volví a casa. Claudia estaba sentada en el salón con el televisor encendido, pero sin prestar atención. Me miró y supe que ya lo sabía. ¿Fuiste tú quien lo contó todo?, preguntó Daniel. Él habló, y tú sabes que todo es verdad. ¿Qué más da allá?, susurró. Me van a quitar a Lucía, me van a destruir. Tú sola lo hiciste, yo solo quité la manta que cubría el cadáver. Era mi vida, gritó de repente. Tú no entiendes lo que es construir todo desde cero. Tú solo llegaste rota y te convertiste en mártir. ¿Y tú?, respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. ¿Tú qué eres, Claudia? ¿Una víctima más? ¿Una heroína caída? ¿O solo alguien que no supo dejar de mentir? Se derrumbó, lloró con todo el cuerpo, con las manos, con los hombros, con los pies temblando, y por primera vez en mucho tiempo la dejé sola. Subí a mi cuarto y escribí el 9º capítulo de Lara. En él la protagonista descubre que su enemiga tiene un pasado aún más turbio del que imaginaba, que todo lo vivido fue parte de una red de mentiras mucho más profunda, y en vez de derrumbarse lo usa porque ahora tiene el poder de la verdad completa. Esa misma noche Teresa me llamó. Tenemos que preparar la entrevista para televisión, la cadena está interesada. Y quiero que tú lo cuentes con tu cara, con tu voz. Está bien, respondí sin dudar. Al día siguiente me mudé, dejé la casa de Claudia para siempre, un pequeño piso en la Macarena con 2 habitaciones y luz de tarde en el balcón. Mis cosas cabían en 3 cajas y un portátil suficiente, pero la historia no había terminado. Esa misma tarde recibí un sobre anónimo en el buzón, dentro una foto antigua, Claudia y Nuria juntas, y en el reverso escrito a mano: no fui la única, pero seré la última. Durante minutos solo pude mirar aquella foto, las manos me temblaban como si estuviera sosteniendo algo radiactivo. Claudia sonreía vestida con una camisa blanca, abrazando a una mujer de pelo corto y mirada suave. Nuria no necesitaba confirmación, era ella. El reverso del papel ardía en mis dedos. No fui la única, pero seré la última. Lo leí una y otra vez como si mi mente necesitara asegurarse de que era real. La letra era firme, clara, como escrita por alguien que ya no tenía miedo, alguien que había estado esperando este momento mucho tiempo. Me senté en el suelo en medio de las cajas, aún sin abrir del
Nuevo piso con el corazón latiendo con una fuerza que casi dolía. Sabía lo que significaba esto. Nuria había reaparecido, o al menos alguien la había encontrado, o alguien más la conocía. El círculo no estaba cerrado ni de lejos. Esa noche no dormí, no por ansiedad ni por rabia, sino porque empecé a escribir, no para la web, no para la historia de Lara, sino para mí, un texto largo, crudo, sin adornos. Una carta para mí misma, para esa mujer que un día se quedó en la calle con una maleta y la dignidad hecha trizas, para la que lloró en el baño de Claudia por sentirse un peso, para la que fingió sonrisas para no incomodar, y también para la que ahora sabía la verdad toda. A la mañana siguiente decidí buscar a Nuria. Fue más fácil de lo que esperaba. Contacté con Alicia, le envié una foto de la imagen y su respuesta fue instantánea. Sí es Nuria, vivía en Gracia, en Barcelona, pero hace años que se fue. Una amiga me dijo que ahora está en Cádiz dando clases de cerámica. Puedo preguntarle si quiere hablar contigo. El corazón me dio un vuelco. Díselo por favor. 2 días después tenía la respuesta: te espera el sábado, quiere verte, está lista. Cogí un autobús esa misma tarde. No quise volar, necesitaba esas horas de carretera para pensar, para respirar, para recordar. Llegué a Cádiz justo al atardecer. El mar tenía ese azul melancólico que parece guardarse secretos. Nuria vivía en una casa baja con una enredadera trepando por la fachada. Me abrió la puerta sin hablar, solo asintió y me dejó pasar. Nos sentamos en su taller. El olor a arcilla era reconfortante, casi maternal. Gracias por recibirme, dije. Sabía que vendrías, no por Claudia, por ti, por mí, porque cuando alguien se levanta del barro tiene la responsabilidad de no dejar que otras caigan sin aviso. Nuria era serena, pero sus ojos tenían ese brillo de las personas que han llorado mucho y han aprendido a no disculparse por ello. ¿Por qué no hablaste antes? Lo intenté, pero Claudia era lista, tenía contactos, su familia era respetable. Yo era solo una chica que amaba a la persona equivocada. Me llamaron exagerada, histérica, hasta loca. Lo siento, no lo sientas tú, no es tu culpa, pero si quieres hacer algo que la historia no termine contigo. Hablamos durante horas, me contó todo, desde cómo se conocieron en un seminario de mediación jurídica hasta cómo Claudia empezó a minarla poco a poco, a hacerla dudar de su memoria, de sus decisiones, de sí misma. Era el mismo patrón, la misma estrategia, pero ahora tenía nombre y testimonio. Grabé la conversación con su permiso. Volví a Sevilla con la sensación de tener el alma entera entre los dedos, no como un trofeo, como una verdad que debía ser dicha completa. Le entregué la grabación a Teresa. Ella escuchó en silencio con los auriculares puestos, lágrimas en los ojos. Vamos a terminar esta historia, Mariela, vamos a hacerla tan fuerte que nadie vuelva a usarla. Palabra ayuda como una herramienta de manipulación. El último capítulo de Lara lo escribí esa noche. En él Lara viaja para encontrarse con la primera víctima de su enemiga y juntas construyen el cierre definitivo, no de la historia sino del ciclo. Las redes explotaron, miles de mujeres compartiendo sus propias experiencias, radios, podcasts y hasta políticos citando frases del texto. Era como si por fin alguien hubiera encontrado las palabras para un dolor colectivo, pero Claudia aún no había dicho su última palabra. A las 3:17 de la mañana de la madrugada, recibí un correo de ella: asunto C. Lo que hiciste, y un archivo adjunto con fesi o con acento agudo n.mp3. Lo abrí, su voz temblorosa decía solo una frase: sí. Me hundo, tú también vendrás conmigo. Escuchar esa frase en la voz de Claudia fue como abrir una puerta a un cuarto que creía haber cerrado con llave. Si me hundo, tú también vendrás conmigo. No era una amenaza, era una súplica disfrazada de desafío, una última jugada de alguien que ya no tenía más
cartas, pero aún creía poder controlar el juego. No respondí, no por miedo, sino porque ya no tenía nada que decirle. Esa mañana me llamaron de la cadena nacional, querían grabar la entrevista en directo desde Sevilla. Teresa iba a estar conmigo, me maquillaron, me sentaron en una sala blanca con luces cálidas y me pidieron que hablara y hablé, conté todo, no solo mi historia sino la de Lara, la de Nuria, la de tantas mujeres que vivieron a la sombra de otra, convertidas en piezas de decorado en vidas ajenas. Hablé de lo que duele que te nieguen tu versión, de lo que cuesta construir una narrativa propia cuando otra persona la cuenta por ti. La entrevista se volvió viral, pero no fue eso lo que cambió todo, fue lo que pasó después. 2 semanas más tarde, el juzgado admitió a trámite la causa contra Claudia por encubrimiento de fraude fiscal, uso indebido de datos privados y manipulación documental. Daniel testificó en su contra las grabaciones de Alicia, las transferencias, las confesiones, todo era ya parte del expediente judicial. Claudia fue llamada a declarar, salió de la sala con la cabeza baja, rodeada de cámaras. La mujer que había reinado sobre escenas de vino y brunch madres del colegio ahora tenía los tobillos pesados por el juicio inminente. Su círculo social desapareció, su perfil de Instagram fue cerrado, su trabajo como asesora en una ONG local quedó anulado. Lucía fue asignada temporalmente a la custodia de Daniel por recomendación del juzgado de menores. La niña, según los informes, mostraba señales de ansiedad leve. Daniel comenzó terapia familiar con ella, intentando reconstruir desde lo que quedaba. Me escribió una tarde: gracias por no callar, estoy empezando a entender todo lo que no quise ver. Nuria, por su parte, volvió a Barcelona, me envió una carta escrita a mano: no me arrepiento de haber hablado, por fin. Duermo sin pesadillas. En su taller de cerámica, ahora organiza encuentros mensuales para mujeres que han vivido relaciones de abuso psicológico. Llama al grupo Fragmentos. Teresa recibió una oferta para adaptar toda la historia a una serie documental. Me ofrecieron ser guionista, acepté con condiciones. Nada de dramatizaciones huecas, esto va a ser real. Me dieron libertad total, y yo viví mi piso en La Macarena, se volvió un refugio. Pinté las paredes de verde salvia, compré plantas, aprendí a hacer lentejas con chorizo, abrí un blog, empecé a escribir bajo mi nombre, mi verdadero nombre. Una noche recibí un mensaje de voz de Claudia, lo escuché sentada en el balcón con una manta sobre las piernas. No busco perdón, solo quería decirte que a mi manera sí te quise, aunque no supiera cómo me destruiste, pero supongo que solo porque yo ya estaba rota. Espero que encuentres algo mejor de lo que yo jamás pude darte. Borré el mensaje no por rabia, sino porque ya no lo necesitaba. Había aprendido algo que ninguna venganza puede enseñar, que la justicia más profunda es vivir en paz sin tener que justificar tu existencia, ser tú sin permiso, contar tu historia sin miedo. Hoy cuando me preguntan por qué escribí la otra versión, siempre respondo lo mismo: porque alguien tenía que hacerlo, y esta vez esa alguien fui yo.